Buenas tardes, hoy es viernes 25 de noviembre. Mi nombre es Dennis Small y este es el informe semanal del movimiento larouchista. Un día después, 2 días después de nuestra conferencia internacional de Paremos el peligro de guerra nuclear, de la que hablaremos en un momento. Pero quiero empezar recalcando que el peligro de guerra no solamente no ha desaparecido, sino que en realidad en la última semana, desde que hablamos hace una semana, esta situación se sigue agravando. Habíamos hablado de la situación de Polonia y los cohetes que cayeron en territorio de Polonia, que se reconocieron como cohetes disparados por Ucrania, supuestamente en contra de cohetes rusos. Todo el mundo acepta eso, con la excepción de Ucrania, por supuesto, que insistió desde el primer momento y sigue insistiendo que esto no lo hicieron ellos, que esto es un truco ruso. Esto, además, en los primeros días, el presidente Zelensky le dijo a su colega polaco, esto lo dijo el presidente de Polonia, que Zelensky le había dicho que estaba absolutamente seguro que los cohetes habían sido disparados por los rusos. Ahora, esto no solamente es cuestionable por pura lógica de la situación, es decir, ¿realmente van a hacer algo así los rusos? ¿Por qué? ¿Por qué les conviene hacer algo así? Sino que además, como dijo Scott Ritter muy correctamente, la trayectoria de cualquier misil de intercepción que pudieran haber disparado los ucranianos en contra de Rusia necesariamente hubiera tenido una trayectoria hacia el este. Entonces, la gran pregunta, obviamente, es cómo es que cayeron hacia el oeste y si esto fue intencional o no. Hay muchas indicaciones de que sí fue intencional, más que nada porque los patronos del gobierno de Ucrania, es decir, el Imperio Británico y sus aliados en Wall Street, tienen la intención explícitamente declarada de que lo que buscan es un enfrentamiento nuclear con Rusia para poder forzarlos a someterse, a dar un paso atrás, para luego pasar a desmembrarlos. Y dicen explícitamente que están dispuestos a llevar esto hasta el borde de una confrontación como tal. Ahora, como muchos de ustedes vieron en la conferencia, en particular con la charla que dio Stephen Starr, que es un perito, un experto en asuntos nucleares de Estados Unidos, el tiempo disponible para responder cuando hay un ataque nuclear es de 30 segundos en el caso del presidente de Estados Unidos, y la destrucción sería absoluta y total del planeta. Les recomiendo mucho que vean ese video porque es un punto de partida de la realidad, por escalofriante que sea, es la realidad de lo que enfrentamos si no paramos esta, este jinete del apocalipsis que los británicos y Wall Street han soltado. Ahora, eh, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, ayer en su conferencia de prensa normal, cotidiana que tiene, dijo que lo que está ocurriendo en Ucrania no es ni más ni menos que una guerra por parte de la OTAN, que lo que está ocurriendo es algo por parte de la OTAN. Dijo que el ejército ucraniano por mucho tiempo ha sido totalmente dependiente de suministros de armas de Occidente, dependiente de su inteligencia, los instructores y de mercenarios. Simplemente Ucrania es una herramienta, dijo. Cada vez más los hechos salen al conocimiento público que indican que hay ya una confrontación entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Más y más expertos militares de países aliados están peleando, luchando en una docena de compañías militares privadas junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Zelensky dijo está dispuesto a sacrificar las vidas y el futuro de sus ciudadanos con tal y que la ayuda militar y financiera, sin la cual las autoridades de Kiev no durarían un solo día, con tal y que eso continúe, dijo Zaharova. Entonces, esto es real, esto es lo que está pasando. Y
las mentiras constantes por parte de Ucrania, claramente alentados especialmente por los británicos, como hemos visto, y también por parte del gobierno de Biden. Eso sigue siendo un tremendo peligro. Por ejemplo, Estados Unidos ofreció, o más bien Alemania le ofreció a Polonia sistemas de disque antiaéreos Patriota, pero Polonia dijo, no, no, nosotros no queremos eso, ¿por qué no le pasan eso a los ucranianos? Ahora, claro, eso significaría escalar la situación en Ucrania dándoles armas que no poseen en este momento. El gobierno de Alemania todavía no ha tomado una decisión, pero lo que sí ocurrió esta semana es que Boris Johnson, a pesar de que es un ex primer ministro, enfatizo ex, aprovechó la ocasión para atacar a Alemania y decir que el problema de los alemanes en todo este periodo es que ellos querían un acuerdo negociado entre Ucrania y Rusia, mientras que él y el gobierno británico sabían que esto no tenía solución, sino una solución militar. Ahora, los rusos están respondiendo como es de esperarse. Han lanzado más ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Esto ocurrió el miércoles, en particular, un ataque bastante grande. Entre otras cosas, no fue un ataque en contra de las nucleoeléctricas, pero sí eliminó las fuentes de electricidad para las nucleoeléctricas para que puedan funcionar de manera segura y por lo tanto ahora no solamente Zaporizhzhia está fuera de funcionamiento, sino también la planta nuclear del sur de Ucrania, que está en la ciudad de Nikolaev, y también la de Khmelnytsky, que está en el occidente de Ucrania. Nevencia, Vasily Nevencia, que es el embajador ruso ante la ONU, en una reunión de emergencia que se llamó en el Consejo de Seguridad de la ONU para responder dizque a estos ataques de Rusia en contra de Ucrania, Nevencia dijo que Rusia sí ha habido puesto en la mira a la infraestructura de Ucrania en respuesta al hecho de que las potencias occidentales están inundando a Ucrania con armas y Kiev está siendo llamados totalmente desbocados para tratar de derrotar a Rusia militarmente. Y explicó que uno de los objetivos de la operación especial militar de Rusia es minar o socavar la capacidad de combate del ejército ucraniano para tratar de crear una situación donde ellos estén dispuestos a negociar todo esto por las buenas o por las malas, pero que negocien. Y dice que hasta la fecha, dijo Nevencia, lo que hemos escuchado del señor Zelensky y sus aliados no se puede interpretar como disponibilidad para negociar la paz. Entonces, y luego dijo que también atacó las declaraciones histéricas y mendaces de Ucrania, echándole la culpa a Rusia por lo que habían sido los cohetes que cayeron en Polonia. En esa misma reunión del Consejo de Seguridad Nacional del miércoles, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield atacó a Rusia diciendo que claramente están haciendo del invierno un arma en esta guerra, porque sin electricidad obviamente el invierno se vuelve muy difícil. Dice que los Estados Unidos va a seguir enviándole apoyo a Ucrania por todo el tiempo que se requiera para que Kiev pueda seguir luchando por su libertad, su soberanía y su democracia. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, fue más allá todavía. Dijo que los ataques de Rusia habían sido horrendas y que lo están haciendo justo cuando se aproxima el invierno. Y dice luego, ya está la cita, esto demuestra que Rusia está dispuesta a aumentar el peligro de un incidente de seguridad nacional que no solo podría dañar a Ucrania, sino podría afectar a toda la región. Cierra comillas. O sea, de nuevo, insistiendo que Rusia supuestamente es la que está atacando a la planta nuclear de Zaporizhzhia,
que ellos mismos controlan. Y ha habido una nueva visita de Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, que de nuevo inspeccionó todo y dijeron que sí hubo ataques, pero por alguna razón no pueden decidir de dónde vinieron los ataques, no se sabe. O sea, obviamente le dijeron, no puedes decir que Ucrania claramente son los que están lanzando el ataque. También del lado ruso, para completar esta parte de lo que ellos están haciendo, el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, fue entrevistado por la BBC, explicó lo que están haciendo y de nuevo le preguntaron, como ocurre cada vez que hablan los diplomáticos rusos, que si era cierto o no que Rusia está contemplando el uso de armas nucleares tácticas. Y adivinen lo que dijo Kelly. Dijo lo que los rusos han dicho fácil 20 veces. No existe esa intención. No es una situación donde se puede o debe usar las armas nucleares en ningún sentido. Yo no veo ninguna posibilidad de que podamos llegar a utilizar armas nucleares tácticas, cierra comillas. Entonces, quienes están hablando de eso son los británicos y Estados Unidos. Y sigue latente la posibilidad de un ataque de bandera falsa. Habrá que ver. Ahora, los rusos también dijeron, esto lo anunció ayer el Ministerio de Defensa, que ellos tienen una capacidad de utilizar sus misiles hipersónicos mucho más allá de lo que han hecho. Han disparado 3 Kisol misiles hipersónicos hasta la fecha y anunciaron que tienen la posibilidad de utilizar hasta 300. Y claro, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de defenderse en contra de esos misiles, porque ni con los sistemas más potentes de Estados Unidos o de la OTAN tampoco son capaces de defenderse de los misiles hipersónicos. Entonces, simplemente Rusia está recordando lo que es la situación objetiva. Ahora, con eso en el frente del peligro de guerra, que tiene que ser el punto de partida de nuestra evaluación, es importante evaluar cuál es el cuadro de lo que pasa internacionalmente en términos de la resistencia o la oposición a la guerra nuclear y todo lo que es el sistema general del transatlántico. Y queda claro a estas alturas que hay una oposición muy fuerte en Asia en general y en África también, y en general en lo que algunos denominan el sur global, es decir, el sector en desarrollo o el tercer mundo. Es una descripción genérica, pero en el sur global simplemente no van a seguir con el juego que han lanzado desde Londres y de Washington. Esto se vio en la conferencia de COP27, que algunos lo han denominado un fracaso, que lo fue porque lo que querían hacer las potencias del transatlántico es imponerle a los países del sur todos los costos de una supuesta situación de cambio climático, disque producto de la actividad industrial humana, que no es cierto porque no es producto de eso, pero aún con todas esas mentiras, imponerle todo el costo a los países del sur, negándoles cualquier capacidad de desarrollo y cualquier uso de sus propias materias primas, especialmente hidrocarburos. Ahora, si esto les recuerda a ustedes que lo hayan estudiado, el documento de Henry Kissinger de NSSM 200, de allá en los años 80, que dice que no podemos permitir que los países más poblados del planeta controlen sus propios recursos y que propone un plan maltusiano. Si les parece en cierto sentido que hay una semejanza entre COP27 y eso, pues tienen toda la razón. Es una política idéntica, lo único que es diferente es el ropaje de propaganda que han utilizado para venderlo y no está funcionando. Entonces, en COP no se logró nada realmente y menos mal, porque cualquier cosa que se hubiera logrado hubiera sido terrible. Lo único que se acordó fue un supuesto fondo de
inversión, para mitigar los efectos, pero no hay tal fondo. Nadie tiene ese dinero ni lo van a dar, especialmente a los países del tercer mundo. Entonces, olvidémonos de eso. Y de la misma manera en que la reunión del G20 tampoco pudieron imponer su agenda, no lo lograron, porque hay esta división fundamental. En Asia, pues vemos lo que está pasando, por ejemplo, con India, que ahora recibe no solamente la importación mayor de todas las fuentes de importaciones de la India de petróleo es Rusia, sino ahora también de fertilizantes. Pasaron los rusos de tener una porción del mercado del 6% del mercado hindú a 26%. Y ese es un mercado gigantesco, porque India requiere de fertilizantes para producir los alimentos para la población de 1.390 millones de habitantes que tienen. Es uno de esos cambios tectónicos fundamentales que no se comenta mucho, pero todo el cuadro de la economía física mundial está cambiando de manera drástica. Ahora, también quiero señalar que la oposición y la resistencia a los planes de guerra y la falta de negociaciones también se está empezando a expresar, o más bien se sigue expresando, donde no había surgido de manera tan firme todavía, pero en los países de Iberoamérica. Y quiero señalar en particular lo que ocurrió con México, porque es un poco insólito, porque cuando llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución atacando a Rusia, criticando a Rusia, culpando a Rusia por todo lo que había pasado y que además que Rusia tenía que pagar reparaciones a Ucrania, México, el voto de México fue a favor de la resolución. Bueno, pero ¿fue el voto de México o fue el voto nada más del embajador y quizás del canciller? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 16 de noviembre, en su mañanera, su conferencia de prensa de la mañana, totalmente se distanció de ese voto y dijo, no, esa no es la posición de México. Dijo, México va a seguir sosteniendo su postura a favor de la paz, de la solución pacífica a esa controversia, a ese enfrentamiento. Esa es la postura de México, neutralidad. Dijo el voto, esa fue una decisión de la Embajada de México en Estados Unidos. No sé si quería decir en Estados Unidos o quería decir la ONU, pero lo que dijo es en Estados Unidos. Y dijo, bueno, hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México es el que, de acuerdo a la Constitución, tiene a su cargo la política exterior y sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz y la de la neutralidad. Entonces, lo dijo clarito. Y eso es importante, no porque esa sea la solución, pero indica que hay oposición, hay movimiento y la gente ya no se está cuadrando con Washington y con Londres y con Wall Street. Antes todo el mundo se cuadraba. Sí, jefe, pero ahora ya no. En todo el mundo. Hasta el Congreso de Estados Unidos. Hasta el Congreso de Estados Unidos, 5 congresistas republicanos esta semana realizaron una conferencia de prensa el 17 de noviembre diciendo, con un proyecto de ley exigiendo una auditoría del uso de los fondos que van a Ucrania para la compra de armas. Y fueron Marjorie Taylor Greene de Georgia, Matt Gaetz de Florida, Barry Moore de Alabama, Andrew Clude de Georgia y Thomas Massie de Kentucky. Y lo que ellos dijeron, Gaetz dijo claramente, dijo que dijo Gaetz, en tanto miembro de la comisión de la Cámara, la Comisión de Servicios Armados, es decir, del militar, digo que los días de dinero en efectivo sin fin y material bélico para Ucrania, esos días ya están contados. Yo no voy a votar por un solo dólar más para Ucrania. Estamos demasiado inmiscuidos en ese conflicto. Nosotros hemos extendido ese conflicto. Me gustaría que el pueblo norteamericano pudiera ver
hasta dónde nosotros hemos violado nuestras propias leyes. Entonces, de nuevo, no es una solución, pero es una declaración muy fuerte de gente que antes se cuadraba, sí señor, sí jefe, porque quien financia las campañas en el Congreso de Estados Unidos, sino Wall Street, pero ahora ya no. Ahora, todo bien, pero protestas y demandas, por más radicales que sean, no son una solución. Y el tema de la solución, o como dijo un amigo iberoamericano, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Todo el mundo habla de estas cosas, pero ¿cuál es la solución? Y la conferencia del Instituto Schiller que realizamos este martes pasado era para abordar absolutamente ese tema central. Tuvo una presencia en particular muy fuerte del lado iberoamericano, del lado europeo y también de Estados Unidos. Y Helga tomó nota en especial que ella como alemana quería agradecer lo que habían dicho Stephen Starr sobre el peligro de guerra nuclear, el coronel Black y Scott Ritter, que son una representación de lo que es el verdadero Estados Unidos y no lo que es Wall Street y el gobierno de Biden. Y eso es cierto. La participación europea es muy fuerte. Hay protestas muy grandes en Europa. Ustedes vieron los comentarios de alcaldes de Francia, de dirigentes sociales y empresariales de Alemania, de un magistrado italiano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay muchas protestas. Del lado de los países iberoamericanos, bueno, todo el mundo debe ver esto, pero no voy a nombrar todos los nombres porque hubo muchos que participaron y a mi parecer, honestamente, todos excelentes. Pero participaron un expresidente, dos exministros, cuatro excongresistas y un congresista vigente en funciones, que fue el coanfitrión en realidad, el diputado Benjamín Robles de Montoya de México. Entonces, creo que esto indica el nivel de fermento que hay en oposición a la política de guerra y en oposición a lo que está detrás de esa guerra, que es el colapso económico. Pero reitero, oposición y protesta no son solución. Para mí, lo más importante de la conferencia fue lo que Helga Seplarrush planteó en su discurso introductorio. Y lo digo no porque obviamente soy miembro del Instituto Schiller y ella es la fundadora, pero realmente ella planteó la discusión a un nivel un tanto diferente de lo que otros estaban hablando. Y esto no lo digo a manera de crítica de lo que dijeron los otros, pero ella planteó una serie de propuestas de 10 puntos de principio de cómo crear una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo. Y, ojo, estos no son 10 puntos programáticos. Tienen sus elementos programáticos, pero no era decir hay que resolver la pobreza, hay que acabar con la especulación, necesitamos ferrocarriles. No fueron 10 puntos programáticos, por importantes que son, sino que fue una propuesta, dijo ella, para discusión, para deliberación sobre principios que hay que esclarecer y definir y acordar, y si llegamos a acuerdos, instrumentar de lo que tiene que ser esa nueva arquitectura. Ahora, yo voy a recalcar lo que son 3 de los 10 que me parecen los más importantes, pero antes de hacer eso, creo que hay algo previo que hay que aclarar y poner sobre la mesa, porque no creo que todo el mundo coincide con la idea de que hay que buscar principios. Es decir, se llega a esta nueva arquitectura a través de un acuerdo en base a principios fundamentales que luego se elaboran con detalles, o se llega a un acuerdo en base a lo que podríamos llamar un pacto social. Es decir, cada quien, cada país soberano, cada región soberana pone su granito de arena y luego entre todos se llega a un pacto, un acuerdo que no dañe a nadie, pero es básicamente un pacto de las diferentes posiciones o posturas de las diferentes partes. Y la razón por la que Helga sigue
insistiendo en lo que Lino LaRouche había insistido por tanto tiempo, que vale la pena tomar el acuerdo, el Tratado de Westfalia, como una idea inicial de lo que tienen que ser los principios rectores del nuevo orden, porque el Tratado de Westfalia no fue un pacto social. No fue simplemente decir que la paz es la ausencia de la guerra. La paz no es la ausencia de la guerra. La paz es un concepto positivo que se planteó en el Tratado de Westfalia, que tiene que ver con dejar a un lado todos los rencores anteriores, muy bien, pero luego ver en el desarrollo y el interés de otros el bienestar de uno mismo. Es un concepto totalmente nuevo y diferente. Bueno, no nuevo en la historia de la humanidad, pero para resolver la guerra se requirió eso. Ahora, por esto mismo, quiero hacer un punto paralelo a esto. El concepto del Instituto Schiller no es pasar de un mundo unipolar, que es horrible y es genocida y es un desastre y pone a países en esclavitud total, como lo hemos denunciado 1 millón de veces. La idea no es reemplazar ese tipo de mundo unipolar con un mundo multipolar, porque el supuesto axiomático del mundo multipolar es la idea del pacto social, como la idea de Jean-Jacques Rousseau, que fue un liberal aristotélico del periodo de antes de la Revolución Francesa. Fue uno de los filósofos que supuestamente dio pie a la Revolución Francesa, que tiene la idea, al igual que Thomas Hobbes, de que los individuos es la premisa fundamental de la humanidad. Los individuos tienen intereses propios y están definidos totalmente internamente al individuo. Ese es el punto de partida. Hobbes dice, bueno, los individuos están en guerra los unos contra los otros, entonces se requiere un leviatán, un dictador que venga a imponer orden. Ese es el mundo unipolar. Lo que dice Rousseau, y Rousseau es un agente británico, de liberalismo británico, llega y dice, no hay dictadores. Aquí tenemos que llegar a un acuerdo por contrato social. Cada quien se pone de acuerdo con lo que quiere negociar. El dime y direte, el dando y dando. Pero la premisa misma de Jean-Jacques Rousseau en el contrato social es idéntico al de Thomas Hobbes. El concepto del hombre es idéntico. Está planteando como premisa axiomática algo que es absolutamente falso, porque no es cierto que el interés de un individuo está contrapuesto al interés del otro. Más bien, la solución, como Helga insiste constantemente, está en lo que dice Nicolás de Cusa sobre la idea de la coincidencia oppositorum. Es decir, que hay que encontrar no una coincidencia de los opuestos como contrato social, sino un concepto superior de lo uno, la humanidad entera, que es algo superior y subsume a los muchos. No para oprimir a los muchos, sino para que el interés propio de los muchos se encuentre en ese concepto de la coincidencia superior. Y el programa económico de Lino LaRouche es la expresión concreta en la solución a la crisis económica a exactamente ese asunto. Ahora, en el tiempo que me queda, estoy viendo mi reloj, podría repasar los puntos que quería señalar de Helga Sepp-LaRouche, de los 10 principios, que son el cuarto, el octavo y el 10º, o podría leerles una cita de Lino LaRouche sobre este tema de Rousseau. Y voy a leerles la cita de LaRouche, para luego en la parte de la discusión o en discusiones posteriores, porque Helga lo planteó como una propuesta a discutir sus 10 puntos de principio. Pero remontémonos a Lino LaRouche, un documento escrito en 1977, hace 45 años,
Ahora, acuérdense lo que dijo Zaharova, que la OTAN ha lanzado la guerra contra Rusia. El título de este artículo de la RUSH se llama La OTAN camina en los pasos necios de César. Y son 3 párrafos y son párrafos difíciles. Les pido que presten atención. Dice Lino LaRouche, la visión antihumanista o bestial se denomina apropiadamente como bestial porque, al igual que Thomas Hobbes o Jean-Jacques Rousseau, niega que exista cualquier distinción cualitativa entre el hombre y las bestias inferiores. Niega cualquier importancia fundamental del conocimiento científico y, por lo general, ha afirmado que los avances cualitativos en el conocimiento científico prácticamente se han agotado, como insistieron Bertrand Russell y John Dewey durante los 1920, y como insistieron los nominalistas fanáticos previamente durante los siglos XIII y XIV, y como lo profesó el malvado Al-Ghazali, lo que llevó a la ruina consecuente a Bagdad y Cairo durante el siglo XI. Es el primer párrafo de 3. Segundo párrafo. Al negar la importancia esencial del progreso tecnológico, el bestialismo, como en los casos de Al-Ghazali o Bertrand Russell, repudia aquello que distingue de manera única al hombre de las bestias inferiores. Los poderes mental creativos del hombre para el avance en el autoperfeccionamiento del conocimiento del ordenamiento legítimo del universo. Segundo párrafo. Tercer párrafo y último. Al degradar al hombre a un nivel fijo de práctica tecnológica, como el límite normal del progreso, el bestialista degrada al hombre a semejanza de un babuino, una criatura con una capacidad fija para una gama de conducta social. El bestialista, como el malvado Francis Bacon y su protegido Thomas Hobbes, le despojaría al hombre lo que el cristianismo designa como el alma humano, el poder de los poderes creativos mentales de autoperfeccionar su conocimiento de la ley universal. Así, el bestialista degrada al hombre a la bestialidad inferior de un mero individuo biológico de sentimientos heteronómicos fijos e impulsos prejuiciosos localistas. Cierra comillas. Entonces creo que el punto de partida de la discusión necesaria de los 10 principios fundamentales que planteó Helga Sepp-LaRouche u otros principios que cualquiera de ustedes quiera aportar y quiera debatir y discutir sobre esta cuestión, el paso previo, que es lo que estoy abordando aquí y con esta cita de LaRouche, es el hecho de que un nuevo orden se tiene que basar en principios y no en un contrato social. Y ese es el informe estratégico de la semana.